Julián, ¿qué más? Bien, ¿Qué ha hecho? bien, aquí revisando y disfrutando de este día extraño de sol. Pero últimamente ha estado bastante soleado y además como mezclado con vientos de agosto, ¿no? Como que el apocalipsis llega con una linda vista, con un lindo clima. Y aparte de disfrutar del clima de la ciudad, su merced, un poco como para darle contexto a las personas que vean la entrevista después, nos podría decir, además porque dentro de la exposición de Inmanente, su merced es como la persona que genera el cruce transgeneracional respecto a su procedencia, y me referiré incluso como cruce geográfico, sociológico y generacional respecto a dónde se formó, qué tipo de procedimientos realiza y qué hace acá. Entonces, si quiere, porfa, empezar por ahí, para que después terminemos hablando de la obra con la que empezó, en un plano rarísimo que me inventé, que es una obra que está encima de nosotros, que es como la más silenciosa, la más enigmática de la exposición. Bueno, me presento, soy Julián Henao, artista, no sé, en algún momento creí que era artista en nuevos medios, luego me di cuenta que más que artista en nuevos medios, soy un artista maker, filosóficamente me siento más identificado, más que pensar que en esta onda del arte en los medios y la full tecnología y el high tech fuerte, es que a mí me gusta hacerlo todo. Entonces ahí es donde como que creo que me siento, y conocí el movimiento maker por la cultura GNU Linux y los procesos de creación y de co-creación con nosotros, el hacking, el hackitivismo y demás. Y ahí es donde como que me alojo, como que me interesa poderlo hacer todo, entenderlo todo. Y creo que soy artista por error. En algún momento, ahora lo hablábamos, y era como que yo iba a ser biólogo y en algún momento terminé siendo artista. Entonces por eso como que siempre hay como unos cruces. He entendido como a lo largo de mi trayectoria varios como aspectos, y uno de ellos es que, bueno, hago taxidermia desde niño, y eso me permite como ver, como poder desmembrar todo y volverlo como a reagrupar, creando como estas mínimas unidades que luego se convierten en tejidos, y esos tejidos en órganos, y esos órganos en sistemas, y así sucesivamente hasta llegar a como cuerpos más grandes. Y creo que eso es como lo que siempre pasa como en mis trabajos. Y lo otro es el origami. El origami también me enseñó, que también es como de las prácticas como más antiguas que tengo en mi carrera, es a pensar siempre como 5 pasos adelante de todo. Entonces yo voy de A a Z casi siempre. Como que no hay como un entendimiento racional de que tengo que ir por 1, 2, 3, 4, sino que yo voy resolviendo todo como de la idea a la ejecución casi que inmediatamente. Y dentro de esos procesos, pues me he vinculado a diferentes lugares de pensamiento donde me siento más cómodo. Tal vez me siento más cómodo entre ingenieros y científicos, y que muchas veces entre el mismo mundo del arte. Entonces como que prefiero como estar y no estar, y siempre soy como la persona rara en medio de otros espacios. Eso me ha permitido como llegar a lugares extraños, a pensar en política pública, a buscar soluciones distintas en laboratorios, y siempre tener como esa visión como un poco, no sé si holística o global del quehacer. Creo que es necesario como salirnos un poco de ese lugar privilegiado de la estética, donde creo que somos protegidos, porque pueden pasar cosas como lo que pasó ahora en los Olímpicos, como una chica que hace como performance, se mete a bailar en breakdance supuestamente, y la califican 0 porque viene
super academia y cree que por su doctorado ya puede decir que tiene una verdad absoluta y se enfrenta al mundo y la estrella. Entonces eso me parece como interesante, poder llegar como a entender que no podemos ser como entes aislados dentro de un ecosistema grande que es la misma humanidad. Y eso pasa mucho en el arte, y eso es como las preguntas y las cuestiones que yo me hago. Es como yo que estoy aportando, que estoy construyendo a la sociedad de una parte activa, y eso me lleva a otra reflexión y otro como otra visión mía de cómo afronto el mundo, y es que el arte piensa lo que la ciencia no se atreve. Y hay ejemplos como súper claros, como la uberización no existiría sin que artistas pensaran un mundo de manera distinta, o estamos parados en un mundo, este lugar está en un nicho que para mí es muy amado, que es este centro de la electrónica, que lo conozco desde hace muchos años, y desde que llegué la primera vez como a Bogotá siempre llegaba acá a comprar cosas y para mí era como wow, aquí está. Y he visto los cambios, y es como un artista piensa la tecnología más asequible y permite, por ejemplo, que este ecosistema cambie. O sea, si no fuera por wiring, Arduino y demás, tanto el despliegue tecnológico tan rápido que se ha dado no sería, porque si un artista no piensa que hay que hacer las cosas distintas. Y eso es como que como un llamado a la acción, como no podemos quedarnos en el lugar privilegiado del arte donde todos nos protegen y nos damos palmaditas en la espalda, sino hay que intentar entender esto para qué sirve. Y ese para qué sirve nos permite abordar otras soluciones. Y eso es como para mí evidente. Bueno, yo soy de un lugar, volviendo como a reordenar las preguntas, soy de un pueblo del norte del valle que es marcado o fue marcado profundamente por la violencia, donde hay unas dinámicas distintas, donde intenté cambiar muchas cosas y me inventé museos en parques públicos. Entonces tenía un proyecto que se llamaba Museo de Arte Efímero de Cartago, y ahí intentábamos como hacer desde conectarnos con proyectos que estaban ocurriendo como en el 2008, cuando estaba el colapso de Wall Street. Entonces nos vinculamos a proyectos como estos, que estaban haciendo como una cantidad de performance sobre temas parecidos, y cómo el arte estaba sintiendo este colapso económico, o hacer talleres como de picnic para hacer electrónica en un parque. Como hacer un picnic con cautín, con soldadura, con componentes, y crear cosas, pero no en un laboratorio, ¿no? En un parque. Como vamos a hacer picnic, vamos a soldar, la gente se reunía a tejer, bueno, vamos a hacer electrónica, cosas así. Pero las mismas dinámicas violentas hicieron que dijera como, no, creo que no es mi lugar. Y entonces si quiero que mi arte prospere, debo alejarme de este lugar, porque si no voy a terminar. Tenía referentes de gente adulta que hacía arte y era como lo mismo. Incluso creo que uno de los motivos como de salir fue ir a una exposición de dibujo, y alguien de los como artistas, gestores, decía, vamos a hacer un libro de dibujo con los artistas de Cartago, pero los que dibujan y pintan. Y yo como, no, es que yo aquí no hay cabida para mí, tengo que buscar a alguien y un lugar donde poder hablar. Y pues la manera de poder hablar y entender fue venirme a Bogotá. Entonces fue una decisión donde dije, nada, ¿Hace cuánto? Hace como unos 10, 12 años, creo. Okay. ¿Ya rolo? Sí, o sea, yo me siento muy cómodo en Bogotá, y sobre todo en el centro de Bogotá. O sea, yo creo que... Sí, porque hay partes de Bogotá que no quieren parecer Bogotá y que son una mierda. Sí. Entonces, sí, por ejemplo, soy bastante cuidadoso con el ecosistema y como dónde quiero vivir.
O sea, para mí el caos no me molesta, pero necesito puntos de control. Uno de ellos es tener las montañas cerca. Pero albergándolo, ¿no? Sí, como yo en Cartago hay montañas. Entonces si yo salgo a la ventana veo montañas verdes. Aquí las veo, entonces eso me da tranquilidad. Entonces si yo puedo ver la montaña me da tranquilidad. Por ejemplo, cosa que no me pasa en Medellín. En Medellín yo voy y veo montañas llenas de lucecitas y eso me da agobio. Sí, entonces, bueno, también como cruces con entender tu cabeza. Por ejemplo, creo que recientemente entendí como, no, tengo TDA, tengo un poquito de Asperger, muchas cosas me causan conflicto, el ruido no me molesta, pero aún así tengo que vivir y tengo que entender cómo habitar el mundo. Entonces no es como me estoy escudando en cosas que entendí grande que tenía, sino como yo cómo puedo hacer de esto mi fortaleza y cómo entender cuáles son los mapas que yo necesito para poder habitar el mundo. Y esas son como las preguntas constantes, como qué es lo que yo necesito para tener esos mapas y poder controlar lo que pueda controlar. Okay. Siempre, digamos que hay una de las circunstancias biográficas que planteo, como ese ser capaz de atravesar diferentes modos de acción, diferentes procesos técnicos o procedencias técnicas, me parece más. Y la labor de artista plantea algo que, digamos, en las generaciones más jóvenes he visto que es como un ideal, que es como el del artista ingeniero, el artista científico, no en el sentido científico de científico loco, sino el científico que mira de manera sensible se acerca de manera sensible a la naturaleza para entender sus procesos y a partir de allí, en el caso de artistas, realizar obra, en el caso de científicos, producir farmacias para multinacionales extrayendo ADN del Chocó. En este caso, esa figura ideal también me parece que ha venido como creciendo en esta generación, porque creo que han visto que personas de su generación como que y la anécdota de Cartago me parece como súper iluminadora, porque se han enfrentado como a ese rezago, ese guayabo modernista del artista es su técnica, o sea, tú no eres artista sino pintor o escultor, que lo trae como la generación que nos educó a los que tenemos ahora 50 años, que en el caso de ustedes los educa además como de mala gana porque pues no querían estar dándoles clases a jóvenes sino estar haciendo arte o divagando o acosando jóvenes, y ese choque ahí me parece que también apunta al hecho de que la interdisciplinaridad en su generación es como cuando se resuelve en serio, como que si uno dice Doris Salcedo, sí, la señora instala, pero también escultora. En el caso de ustedes, ya decir que ustedes, como usted dijo, nuevos medios o persona especializada en Arduino o persona especializada en un procedimiento no es suficiente. Y en ese sentido me llama la atención que destaque el hecho de que es más artista maker, que me parece que vuelve, como que da el giro al artista ingeniero, el que se ingenia soluciones, el que trata de entender sistemas o percibe sistemas donde otros no los vemos para a partir de ahí tomar soluciones que además las toma en términos como de revolución molecular, 4 pasos adelante, 5 pasos adelante, no es simplemente como tomo esta decisión para ver que algo pasa, sino pienso esta decisión de manera deliberada. Yo creo que por eso es lo que su merced habló ahorita de procesos psicológicos, como que me dedico a pensar mucho y después tomo una serie de decisiones consecutivas, que para muchos eso es rarísimo, porque generalmente el neoliberalismo nos lo ha enseñado, ok, usted no piensa, se la pasa haciendo, si dejo de hacer soy inútil, inactivo, desempleado, soy pobre porque quiero. Y entonces en ese sentido me parece que da como un buen contexto, además como para plantear algo que con lo que también quería como que nos iluminara respecto a su contexto, de su modo de hacer profesional, y es que a su merced yo no lo he visto como solo dedicado a su práctica, sino que también ha acompañado procesos de artistas. Entonces quería preguntarle si quiere hablar de eso, porque puede ser un secreto profesional como tal. ¿Cómo se ha relacionado con otros artistas de otras generaciones de la misma suya respecto a su quehacer? ¿Cómo ese artista ingeniero acompaña, contribuye, colabora, incide en procesos creativos de otras personas? Insisto, puede que aquí haya un contrato de confidencialidad donde no lo pueda decir, ¿no? Creo que podemos hablar como en grueso de la información. Sí, pero si hay
Yo creo que más hablar que la interdisciplina es la transdisciplina. Entonces, cuando tú estás como en esa transdisciplina, tú estás como eres como un vector de mundos. Y ese vector de mundos te permite pensar de una manera distinta, entender, o sea, creo que hay un concepto que también como que amo del arte y es la percepción. Creo que esa percepción es, tú solo puedes ver lo que conoces. Y en ese ver lo que conoces es una búsqueda incesante de conocer más cosas, más mundos. Yo no puedo hablar de neurociencia si no conozco qué es neurociencia. Yo no puedo hablar de electrónica si no sé qué es electrónica. Yo no puedo hablar de programación si yo no sé qué es lo que voy a programar. Y eso me ha facilitado poder hablar con muchos mundos distintos. Siempre como intentando colocarme como en los zapatos del otro. Incluso entendiendo el lenguaje, entendiendo el discurso. Pues si yo estoy hablando con un médico, no le voy a hablar de programación, a no ser que sea programador. Y siempre me gusta estar como rodeado de personas distintas, incluso hasta mis parejas. Es como que cosa como que me asusta tener una pareja artista, por ejemplo, como así, como de toque, como de mierda, qué susto, porque me parecen como mundos de como muchos abismos, como caídas al vacío. Entonces por eso me gusta estar como rodeado de personas de pensamientos distintos, desde abogados hasta ingenieros, hasta científicos, filósofos, y eso me permite como entender también, o sea, voy a intentar como explicar mi cabeza, porque soy como, veo tutoriales de todo, o sea, desde hacer empanadas hasta de cómo funcionan los reactores. ¿Pero que como ruido ambiente o con afán de tomar nota y aprender? O sea, sus libretas son como las de Juan Pablo Echeverri, miles y miles. No, incluso yo no tengo libretas, pero sí tengo carpetas. Entonces yo todo lo organizo en carpetas. Yo tengo un Google Drive sistematizado porque toda la información la guardo y la almaceno. Entonces yo sí, en medios digitales sí almaceno mucho. No soy de libretas, no soy de tomar apuntes, pero sí soy de repositorios de información de mis investigaciones. Me interesa mucho como los repositorios, más allá de tomar apuntes. Incluso me enfrento a cada vez que tengo que entrar a algún lugar y me pasan la planilla de escriba su nombre, y es como, ¿cómo es que se escribe? no me acuerdo porque siempre estoy en el computador digitando. Entonces, está perdiendo cierta motricidad, ¿no? Cierta motricidad en algunas cosas, pero no en otras, porque mi electrónica es como joyería. Entonces la motricidad existe. Estamos debajo de una joya, ¿no? Entonces entonces la motricidad sí está, pero no como esa idea que todos los artistas tienen como esa obsesión de dibujarlo todo, de pintarlo todo. No, para mí es investigarlo todo. De gentrificarlo todo. Entonces, sí. Entonces, esa necesidad de dibujarlo, para mí se centra en investigar. Entonces yo tengo muchas líneas de investigación. En algún momento entendí que, para mí hace 15 años, 18 años, yo creía que tenía fiebres de 15 días, en los cuales me metía a investigar algo, mucho. Entonces, por eso terminé, participando en ferias de emprendimiento, diseñando arcos y boomerangs, y arcos Longwood con mezcla de arcos polares, o boomerangs hechos con guadua, de muchas palas, como intentando entender la materialidad de otras maneras. Y yo decía, entonces a mí me cuestionan como, es que tú eres muy dedicado y estás, o la gente que me veía como más grande era como, es que tú saltas de aquí a otro lugar. Hoy en día entiendo que no, ese es el hiperfoco, ¿no? Yo me meto en una cosa y la resuelvo, y cuando la entiendo y ya digo, entendí, salgo, otra cosa, y eso me ha permitido como entender mundos. Que para mí
por eso como que ahorita hablábamos de los mapas mentales, de cómo son esas rutas de aprender. Cuando uno entiende su cabeza, creo que puede resolver el mundo, al menos su mundo. Y eso, volviendo a tu pregunta, eso es lo que me permite quitarme como el traje de artista y decir, ¿tú qué necesitas? Muéstrame qué necesitas y sobre ese que necesitas podemos resolverlo. A mí me gustan las preguntas, entonces para mí trabajar con otra persona o resolver otra pregunta es divertido. Por eso amo las hackatones. O sea, me encanta llegar a una hackathon donde no conozca a nadie, armar equipos, casi que el equipo con la gente que sobra, y aún así con esa gente que sobra he ganado varias. Entonces como, no, los equipos se pueden crear y uno lo que tiene que hacer, y eso es como una cosa divertida de los artistas, que podemos ser directores de orquesta, como entendemos muchos mundos y los podemos armar. Y podemos armar como, no, es que tú eres bueno en esto, entonces vas a hacer esto, tú vas a ser bueno en esto, vas a hacer esto. Y eso es lo que me interesa. Entonces sí, he intentado hacer muchos equipos. Ahorita estamos precisamente armando uno nuevo, también desde la transdisciplina. No me interesa como que en el equipo hayan 2 ingenieros mecánicos, no, un ingeniero mecánico y otro que piense de otra manera. Porque de esa manera el equipo se vuelve robusto. O me encanta rodearme de personas que, por ejemplo, tengo un ingeniero que trabaja conmigo ahora y el man es Machine Learning, pero también es músico y es ingeniero, ay, se me olvidó, iba a decir una bobada, pero creo que me reservo el comentario, pero, o no, sí, como los ingenieros que no son ingenieros, los ingenieros, se me olvidó. Sistemas, no, los ingenieros. Ingeniero de proyectos de gestión. No. Sí. Okay. Sí, como los ingenieros que no son ingenieros, los ingenieros. Ya. Algo así. Entonces. Puro chiste de artista. Sí. Sí. No, es que uno es como, sí, la ingeniería, ¿qué? Sí, no, los que hacen los procesos, no los que andan siempre lindos y no se remangan las manos, pues. Los administradores. Sí. Entonces, y eso me parece divertido. O trabajo también con una ingeniera civil, arquitecta. Entonces, para mí es como increíble poder abordar el mundo con personas de ese tipo, porque me siento como tranquilo, como que es un espacio de confianza en el cual puedo saltar de mundos distintos y me pueden seguir el hilo. Entonces creo que eso es como lo que me ha permitido como trabajar con otros artistas y decir como, mira, si yo me he metido en, no sé, como en hackatones de política pública y las hemos ganado, donde no tengo que ver nada que ver con esto, no sé, temas, por ejemplo, contratación estatal, ¿qué tiene que ver eso con el arte? Bueno, pero aún así, el arte tiene cosas que apuntar ahí. Y pensar en esto, no sé, yo creo que la mitad del tiempo estoy como elucubrando cosas, entonces yo siempre he pensado como, creo que al Estado le hace falta tener una política en la cual hay una ley de la transdisciplina, en la cual todas las entidades del Estado estén todos vinculados. No es una manada de ingenieros y abogados porque eso no sirve para nada. No, es todos los entes de pensamiento allí. Todos deberían estar, porque en el Ministerio de Hacienda no hay artistas, porque no hay médicos, porque no hay un montón de personas que se necesitan, porque es la única manera de entender el ecosistema. El ecosistema es eso, todos. No lo pueden resolver una sola línea de pensamiento. Una sola línea de pensamiento se agudiza y se vuelve absurda y tonta. Y eso es como, entonces por eso es que me gusta y me reto y me puedo quitar ese traje de artista para trabajar con otros. Okay. En lo que sea. Ahí, digamos que esta parte con la que cierre como donde relaciona la necesidad de que
la política, o más bien el diseño de prácticas humanas que terminan siendo políticas incluso de Estado, si debiera tender a lo transdisciplinar. Me recuerda como dos casos del gobierno del cambio: uno el de la ministra Corcho, que procede de la medicina, pero no es como esa medicina de tasajear humanos, etcétera, sino de investigar y comprender incluso holísticamente el país en el que está y cómo se lo están robando sistemáticamente para proponer la destrucción necesaria y retardadísima, y que no van a dejar que pase, de las EPS como centros de tortura psicológica, pero también en muchos casos fisiológica. Cuando yo tengo cáncer y me dan un Postan, me parece que eso es una puta tortura fisiológica. O me niegan un tratamiento, me parece como que gonorreas. Estoy pagando para esto y me lo niegan. Y en el otro caso estaba pensando en una noticia que escuché en este medio informativo de oposición pasivo-agresiva, que es La Silla Vacía, donde, para escupirle otra vez al gobierno del cambio, decían que titulaban una noticia como: las candidatas a la defensoría, creo que es la campaña que se dio esta semana, las candidatas a la defensoría están hablando en extraterrestre. Y entonces, como no es como puto clickbait de paracos, voy y me meto a la página, y simplemente comentaban que para negociar todos los puestos del gobierno se negocian ecosistémicamente a partir de cuotas de corrupción. En este caso, las damas querían un poco quitarle la hijoputez a la corrupción, como bajemos, no robar, estilo los char, como que robe, pero que no robe tanto, o que haga. Y en este caso como que negociaban los puestos y las cuotas, pero como apuntando a función, ¿no? Como eso, tú quieres ser defensor, tú quieres poner, porque eres del partido defensor del paramilitarismo del Centro Democrático, quieres poner en Cartago defensor. Todo bien, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, yo necesito esa cuota para meter aquí a mi moza. Y ella como, no, es que la defensoría, los puestos de la defensoría no son para tus mozas, señor Paraco. Y en ese sentido citaban, chévere, además como es un medio de oposición, cita sin dar nombres, ¿no? Entonces citaban a algunos parlamentarios conservadores que decían: no, es que ellas me están hablando en extraterrestre porque yo lo que necesito es cuotas, necesito puestos y ya, porque para esos sujetos que no piensan en el Estado como una construcción humana, como resultado de decisiones de humanos que después se pueden convertir en política. Las leyes no están debajo de las piedras, las leyes las configuramos quienes discutimos cómo queremos que se oriente esto. El Estado no está para robárselo. Pero lo que hemos aprendido durante muchos años de mandato Paraco de derecha y sus amiguitos es que el Estado es simplemente un tesoro que hay que esquilmar sistemáticamente, y donde sí, como... Y se crean escándalos por eso. De hecho se crean casi como que se diseñan, ¿no? Sí. Como que se prevén para... Sí, en algún momento veía también noticias de esas como de: me quitaron el puesto en el ministerio, entonces ya no estoy haciendo el super negocio, y entonces eso es escándalo. Pero precisamente esta semana yo creo que tuve la oportunidad de ir al Congreso, no lo conocía, entonces fue como, bueno, van a hablar ¿Pero visitarlo como visitar el edificio o a un evento en específico? A un evento sobre políticas de agua. Ya. Entonces son temas que me interesan. O sea, me interesa como esa transducción de entre cómo esos cuerpos de agua hablan y demás, y cómo poderlos comunicar y cómo poder crear como esos medios comunicantes para que el espectador entienda una problemática ambiental a escala planetaria y así. Y con alguien en un pasillo me estaba diciendo eso, y era como mira, un gobernador me dijo: dame cargos políticos, le está ofreciendo cargos. No. Y decía como, no me interesa. Y yo le decía: pero es que el problema acá es que todo es bajo cuerda. O sea, si de frente se hablara y se dijera que estos puestos son para tal persona, como pasa con los ministerios, que uno evidentemente sabe que la cuota es de tal, los liberales están en tal lugar con tal ministerio y la cabeza es tal persona, pero aquí el lobby se hace a escondidas. En Estados Unidos hay carreras de lobistas, o sea, eso es abiertamente, sabes qué es lo que está pasando, y si todo lo copiamos a los gringos, ¿por qué no lo estamos haciendo nosotros acá de verdad? Porque eso quitaría como un montón de cosas turbias debajo, al menos habría control. Yo creo que las cosas, si se hicieran directamente, serían mejores. Pero, claro, hablar de política es hablar de
necesidades humanas y de necesidades de entender el mundo. Pero yo creo que si nosotros pensáramos un mundo de una manera más ecosistémica, si uno entendiera la ciudad como un ecosistema y no como, que eso lo hablo mucho con amigos, y es como, no, es que hay un problema, no, es que esto no se puede hacer, y era como, pero si nosotros pensáramos y viéramos a los otros individuos como animalitos de especies X, uno entendería muchas cosas. Uno entendería que, como lo que pasó, el ejemplo gigante de Yellowstone con los lobos, la inserción de lobos permitió que Yellowstone volvieran los caudales de agua y crecieran los caudales, y es como, mierda, si uno cogiera esto a la ciudad, si uno entendiera estos mecanismos, permitiría tener un desarrollo distinto. Y creo que ahí es donde nos cortamos, ahí es donde nos estamos dando disparos en los pies, y es como, ¿por qué no entendemos a la ciudad? ¿Por qué no podemos llegar y por qué no podemos ver más allá de nuestros ojos y dejar ese antropocentrismo que nos está invadiendo y que no nos deja ver más allá? Okay. Digamos que ya con este preámbulo podemos pasar a la obra como tal. Según lo que yo le entendí, seguramente mal, por como mis múltiples niveles de ignorancia respecto a su obra, la obra era un reloj, es un reloj, en un punto, en un bombillo LED que viene a configurarse en un punto de estas divisiones que tendría esto, que no es una esfera, sino que es longitudinal. En un punto está Bogotá. Entonces me parece que hay también una carta de amor a la ciudad, porque además es una Bogotá que se refleja por conexión. Aquí, por favor, estoy burreando. Sí. Por conexión con internet se refleja, en términos de localización GPS, refleja el tipo de iluminación que está recibiendo la ciudad en este momento. Y esa carta de amor es una carta de amor en tiempo real. Entonces, ahorita mismo, que es mediodía, está haciendo, hay una iluminación hermosísima, entonces el bombillo LED está como en su plenitud. Por la tarde, a medida que nos acercamos, ya el atardecer noche, entonces va decayendo. En la madrugada no he estado acá, pero igual esto tiene muy bajo consumo de datos y de luz, entonces queda prendido permanentemente. En la madrugada estará en consecuencia. Y en ese sentido, lo que me gusta mucho de la obra también es como su apariencia de joya, reitero de ello, como que es brillante, pero no es estilo brillo Apple, como brillante paraco, brillante blanco, brillante riguroso, como riguroso, que no deja lugar a dudas y que es muy binario en ese sentido, sino que esto es brillante transparente. El dorado aparece configurando circuitos, pero también son líneas que son dibujo, la manera en que está colgada al techo también está estudiada, no simplemente una puntilla genérica, una armella genérica, sino incluso elaborados a manera de joya, estas varillas que seguramente procederán en términos de los ready-made de algún aditamento electrónico o para electrónica. Son adaptadas acá para sostenerla del techo, y aparte está suspendida y aparte es transparente, es como un collar muy fino. Y en ese sentido también me interesa mucho la obra respecto a su duración, porque después de que las personas, lo he notado mucho con las personas cuando les traduzco aquello que medio entendí, empiezan a mirarla como a hacerle preguntas, o como mirándola haciéndose preguntas, no tanto en el sentido de qué bella es o qué verdadera es, pero en términos de preguntas filosóficas, y como veo que intentan un diálogo con ella y se mueven a través de ella, como cuando uno lee. Entonces, y cuando uno les dice Bogotá, entonces empiezan, creo que la lectura es como geoestratégica, como venga, si esto es Bogotá, ¿esto qué es? ¿Caracas? Quito, Perú, y siempre saltan como a la parte oscura, es como, entonces ¿esto qué será? Y entonces empiezan, y es como que la fisiología también empieza a hablar, entonces como que cuando se relacionan con la obra, establecen como, entonces ¿esto qué es? ¿Para dónde va? Y entonces hay un ir y venir, como que no simplemente el golpe visual, sino que a pesar de lo fina, en el sentido de delgada, delicada, y lo transparente que es, ella después genera como diálogos más potentes. Y lo otro que quería decir es que, pues, como parte de la estrategia del espacio, de este roto respecto a la ciudad, es aprovechar la ventana como vitrina
cuando uno pasa por la séptima en el Parque de las Nieves o se atreve, digo se atreve porque después de las 7 ese callejón pasa a ser de otros dueños, se atreve a recorrer, ve cómo está el letrero de reemplazo y la luz como languidecente pero rara respecto a la iluminación que debería tener esta ventana, ¿no? Como que también me interesa como el tamaño que tiene, cómo se ve desde afuera y cómo se ve desde afuera de manera anómala, como ¿qué es eso? Y entonces me gusta cómo es eso y con personas he pasado ya como, no sé, saliendo de la sala, viniendo por la séptima hacia acá, como que les muestro reemplazo desde la séptima como es allá y alguien dice como, pero ¿dónde? Yo veo el letrero, pero lo otro ¿qué es? Esa cosa que parece como, y entonces otra es la fisiología, la mano explica, entonces que hace como así, es como no, son LEDs que están prendidos y apagados según la hora que en este momento está acá versus la incidencia de la luz en el globo terráqueo. Esa obra hace parte de la iluminación y mira y apunta hacia afuera. Y entonces viene el reclamo, ¿por qué no la amplificó? ¿Por qué no la pone como, por qué no la sobreactúa? Es como, no, es que ella en su silencio, en su sobriedad, es así. Y apunta, no es así como, ay, soy moderno y si no me entendió de malas, sino que no necesita esteroides, no necesita una cámara en circuito cerrado para que usted la vea, porque ella, en un sentido, desde allá afuera, tiene una presencia y aquí adquiere otra. Entonces, porfa, si nos puede hablar de la obra. Bueno, creo que hay como varias capas de pensamiento acá y varias como premisas. Bueno, generalmente cuando yo me enfrento a una idea me coloco retos, siempre son retos. Por ejemplo, hay uno de mis retos siempre ha sido, no voy a exponer una obra de arte, nuevos medios, sobre protoboard. Me parece de muy mal gusto. Uy, por favor, ¿qué es protoboard? Aquí sí, explica cosita, ¿qué es protoboard? Sí, es una placa de prototipado rápido y me parece que es como, eso es un trabajo de primer semestre de ingeniería electrónica, o sea, es como, qué vergüenza. O sea, es como mi crítica hacia mí. O sea, jamás voy a presentar una obra en protoboard. Y digo jamás porque lo he visto, o sea, lo he visto con artistas acá, lo he visto con artistas de Taiwán, lo he visto y es como, miren que la obra es bellísima porque terminas usando un medio tan pobre y es como, entonces, ¿dónde está el trabajo plástico? Entonces, para mí siempre es como, eso es artista. O sea, sos artista, por lo tanto, tu trabajo tiene que estar reflejado también en la concepción de la obra, Entonces, por eso siempre ha sido como, bueno, y también vengo de una cosa del origami, entonces para mí el trabajo fino siempre ha sido importante. En algún momento estuve haciendo por años el tiquete del bus de la Universidad de Pereira a Cartago, lo volvía un dragón de origami, el que estaba al lado se lo daba, o hacía origami con los ojos cerrados porque quería entender como la materialidad del papel y entender cómo poder ver con los dedos. O sea, para mí es importante ver con los dedos, con las yemas de los dedos. Es una práctica común. Lo otro es que esto también como mamado de que las obras de arte en los medios sean jugueticos chistosos. Hay que llegar y tú tienes que hacer muecas o moverse o lo que sea para poder sí, que sea. Ya me está vigilando la cámara. Sí. Y entonces la obra me parece que, entonces por eso estoy también explorando unas obras silenciosas, unas obras que no interactúan con el humano o que se niegan a interactuar con lo humano. Entonces, por ejemplo, acá son datos y esos datos se convierten en luz y esa luz es una luz que no intenta incluso ser una luz del sol porque es una luz verdosa. Entonces, para mí es más una pintura. Es como si tú pudieras extender el mapa de la Tierra, aplanarlo y hacer una foto en tiempo real y esa foto transmitir, volverla a una joya, a una estructura que esté como, por eso me encanta como el dorado. O sea, yo no uso nada, no uso reloj, no uso cadenas, no me interesa, me molesta, pero a mí sí me encanta trabajar con el oro o con lo dorado en mis obras electrónicas. Es como otra manera de entender como, y es como dignificar también el trabajo. Es como, si yo voy a trabajar con
si yo estoy trabajando con electrónica, si yo estoy trabajando con tecnología, pues no voy a ser precario con mi quehacer. Y esa precariedad en mí me molesta. A pesar de que uso elementos que lo son. O sea, partes de la obra son encontrados, un material encontrado, ¿no? Es un tubo de neón dañado que lo restauré, lo puse a un nivel que permitiera como tener otra lectura. No voy a coger un montón de chatarra y la voy a pegar con amarras plásticas y así voy a terminar la obra. Y ya, no, eso no. Para mí no. Mis obras requieren tiempo, requieren cuidado, requieren trabajo, son muchas horas de pensamiento, porque también me interesa como poder entender. Entonces a mí no me importa si la obra se demora 2 meses haciéndola, o si lo hubiera podido resolver en 1 minuto comprando algo en la esquina. No, para mí es pensamiento. Y ese pensamiento del hacer me interesa. Entonces por eso se demora. A mí no me interesa. O sea, no soy y no entiendo. Todavía con casi como 20 años haciendo cosas y no entiendo, no sé, los artistas que hacen o esa facilidad de hacer obras nuevas todos los días. Y 1000 exposiciones y 1000 cosas, porque para mí son pensamientos, y son pensamientos, y es construcción, y tiene que estar en las manos, y tiene que haber ese trabajo. Entonces por eso se demora. O es una pata de un televisor que la cuido y la protejo y la restauro a tal punto que permite ser como esa superficie que permite control. Hay, por ejemplo, una cosa que yo siempre me he negado, que puedo como hablarla acá, es como si Arduino fue el robo a un artista colombiano y se creó desde un robo de un profesor vivo que se le robó la tesis a un estudiante, y ese artista es colombiano, yo jamás voy a poner un Arduino en mis obras. Y eso me he negado toda la vida. Desde que conocí la historia fue como, no, yo no voy a promocionar. Entonces siempre busco alternativas, siempre busco otras maneras de hacerlo. Y eso siempre ha sido, o sea, desde hace como 15 años, siempre. Y en este caso, ¿eso cómo se refleja? No, un Arduino pegado. Uso ESP32 desde que salieron. Desde que los conocí fue como, wow, esto me interesa. Y me permite otro tipo de lecturas, miniaturizar electrónica, ser más consciente de poder tener, hablando un poco técnico, poder tener como códigos en paralelo, porque tiene dual core, entonces permite como conexiones inalámbricas, entonces me permite como ser más limpio en las piezas, y eso es una decisión tanto tecnológica como plástica. Entonces yo siempre estoy mirando tecnología, pero mirando tecnología no para decir, wow, es lo último y yo soy como el más vanguardista, no, yo miro la tecnología entendiendo cómo eso favorece a mi quehacer, cómo esto me va a permitir hacer qué cosas o qué herramientas voy a poder desarrollar más fácilmente con esta tecnología. Y eso es como lo que me interesa, y es por eso volviendo como al tema del artista maker, es porque podría pagar para que todo el mundo me hiciera todo, pero a mí me gusta hacerlo todo. Cuando tú tienes ese nivel de entendimiento, todo se convierte en decisiones, no son circunstancias. Entonces a mí me interesa tomar decisiones, no me gusta justificar la obra por la deriva, como, esto se resolvió porque por obra y gracia del Espíritu Santo y llegó. No, para mí son investigaciones. Y esas investigaciones se convierten en decisiones claras sobre qué es lo que quiero. Por eso, cuando me colapso, no sé, me voy a un museo, o cuando me colapso para pensar, me voy a una conferencia. Generalmente, lo que yo pienso, una cosa que para mí es importante también es que el pensamiento es kinestésico. Y si el pensamiento es kinestésico, pues hay que hacer otras cosas para poder, porque
no es lo mismo pensar acostado, no es lo mismo pensar parado, no es lo mismo pensar caminando una sala, o no es lo mismo caminar, no sé, en un roto de la ciudad lleno de indigentes, porque todo eso te comunica. Y cuando tú vas y sales con ese pensamiento, puedes encontrar otras conexiones. Y así es como yo salgo siempre. Yo siempre salgo, cuando salgo a la ciudad o cuando salgo al campo, es con ojos de turista. Y esos ojos de turista, pero con un enfoque preciso. No sé, tengo una duda y la duda me la llevo. Y me la llevo con un pedacito de materia. Si es algo más físico, me llevo el pedacito, o me llevo la placa y me la meto en el bolsillo y me voy a caminar. Y voy entendiendo, y meto las manos al bolsillo y toco el material, y sigo. Y voy entendiendo cómo, o veo películas, o me pongo a ver tutoriales de YouTube, o lo que sea. No sé ver TikTok, no sé. Yo veo YouTube. No sé usar TikTok. Valga la anotación. Sí, no, sí, es como no entiendo, o sea, es como, no. Y no le va a gastar tiempo a entenderlo, ¿no? No, como no, quiero divagar. No, porque me gusta la producción, me gustan las cosas bien hechas, no rápidas, entonces. TikTok está mal hecho. Pues es rápido, es como Ya. cosas muy rápidas, y a mí me gusta, así como la comida me gusta elaborada, me gusta, y eso es como algo que siento. Entonces por eso me gusta como entender. Entonces, volviendo como al tema de el pensamiento, entonces por eso son líneas de pensamiento. O sea, las obras son como, tengo muchas líneas de pensamiento y cada una se va volviendo en determinada una obra, luego otra obra, o la obra muta. Y ese mutar puede ser que termine, que siga siendo el mismo problema, pero resuelto de una manera distinta. Y eso es lo que me gusta. O sea, creo que eso es como lo que me interesa, o mi posición política ante el mundo es esa, es como cómo puedo jugar y cómo puedo, bueno, otra línea es que yo vivo para jugar y juego para vivir. Entonces como que la jugabilidad para mí siempre está en la cabeza, entonces si no es divertido no lo hago. Pero para mí es divertido hacer Exceles, por ejemplo. Entonces Es un rango muy amplio de diversión. sí, es como formas de Excel, sí. Sí, porque es divertido. Aunque bueno, programar también se puede considerar en esa vía, ¿no? Sí, hacer código. Sí, hacer código, o hacer presupuestos, o poder entender cómo esto puede crearse más grande, o armar equipos de trabajo, o escribir becas. Uno tiene que divertirse. Si ese trabajo que se sataniza también mucho, es como, es que ahorita los artistas solo escribimos becas y es aburrido y es tal cosa. Pero resulta que si nosotros no entendemos que es importante, que es la única manera de poder hacer y hacer de otras maneras y de ser más grande, y no lo creemos que es divertido y lo creemos como una carga como pesada, pues va a ser pesado y va a ser horrible cada vez que toque. Pero si uno dice como, esto me va a servir para que el laboratorio sea más grande, o para que la obra la vean más personas, o porque quiero viajar a tal lugar, y eso es como las personas que trabajan, juegan videojuegos, es como, no, ese es el primer mundo y hay que resolverlo, y tu primer enemigo es el abogado que recibe los papeles, pues ese es el que hay. Entonces tú lo que haces es meterte en la cabeza de que al primero que le tienes que bajar la cabeza es al abogado que revisa los papeles. Entonces ahí es donde me dice, ese es mi primer enemigo. Luego tengo que seguir con el segundo enemigo, que es el jurado. Y luego el que me revisa, si gané, el que me revisa los papeles, y el que, en fin, hasta llegar a la estrellita, que es cuando culminas la obra, sea lo que sea. Entonces, para mí es como es entender. Entonces, siempre estoy como intentando ver eso como retos. Bueno, y
hay algo que me gusta, por ejemplo, también como cada año, es como intentar releer el arte de la guerra. Porque también si uno porque hay que, muchas veces toca como ganar las batallas sin pelearlas. Y entonces como que te permite como tener un pensamiento como más sobre el campo del juego, es como jugar ajedrez. Entonces tú lo que tienes que hacer es mirar desde arriba y tener esa visión y así puedes entender el ecosistema. Y si tú entiendes el ecosistema, pues dices, aquí no me sirve porque es que aquí yo soy el paria de este lugar. No, pero aquí hay otros lugares, el terreno sigue, vamos a meternos por acá. Aquí no hay nadie, aquí la competencia seré yo, entonces vamos a meternos por acá. Entonces creo que es como que eso te permite como tener como oxigenar espacios, porque si te quedas como peleando batallas sin estrategia, como que las pierdes. Entonces como eso, como dónde me siento. Bueno, al final terminamos hablando mucho del pensamiento, pero al final las obras plásticas son cúmulos de pensamientos que se materializan en algo. Ahí me parece que, pues aparte como del manifiesto Pro Excel, me parece que usted también destaca como la plasticidad del hecho mismo de reflexionar. Estaba pensando en esta semana fui a entrevistar a Felipe Rodríguez en la Escuela Colombiana de Ingeniería, precisamente, y él me hablaba él está trabajando desde el área de la Facultad de Humanidades en esta universidad que es como ingenieros para el trabajo, ingenieros para la sociedad laboral, ingenieros para administrar presupuestos en región. Lo que él decía es que él había encontrado como procesos de estudiantes que eran muy cercanos a las artes, y recordó uno de un man que se inventó un Photoshop, no en el sentido de inventar la plataforma o más bien copiar la plataforma para hacerse millonario, sino inventó un Photoshop para traducir una interfaz. Entonces como que lo que nosotros vemos como esfera, línea, dibujo, él lo veía como código, y entonces como que era un ejercicio muy básico de dividir la pantalla en dos, arriba el resultado, abajo ese resultado cómo se traducía en código, y pensaba en usted viendo el mundo como código también, no solamente código como la tradición, la metáfora matriciana de las Wachowski de estamos atravesados por el código, ya que eso es un poco postestructuralista, ¿no? Como que nosotros somos lenguaje, sino que también me parece que no deja de lado lo matérico, como que dialogan ambas vidas, no es como yo soy sujeto ideal perfecto para divagar y sostenerme en la divagación y llegar como al arte conceptual más abstruso, sino que también puedo aterrizar a materialidades para llevar a término procesos por etapas. No termino como llegué, hice la obra, firmé, me consagré, sino llegué, reto cumplido, siguiente, por donde sigo en este videojuego extendido que es la vida. Y ahí quería preguntarle respecto a eso. Me gustó mucho el rescatar como libro de cabecera el arte de la guerra, porque me parece que ese libro es muy fotográfico. Es que cuando la primera vez que leí el arte de la guerra lo leí comparado con lo leí en paralelo con Máquinas de Visión de Virilio, y como que lo entendí mejor. Hay gente que lo lee como a través como del ajedrez o de estrategia, teoría de juegos, etcétera. Ahí quería preguntarle, puede que la pregunta sea como completamente estúpida, pero como su relación con la producción de imagen fotográfica, o como entiende la imagen fotográfica, sí, sobre todo establece relaciones entre sistemas o partes de sistemas en el mundo. Es decir, la foto es como formalismo de estetas inútil o sobrante o qué, porque también estaba pensando en sus carpetas de consumo digital, como este man debe tener un huevo de fotos. ¿Cómo será la relación de este man con lo que llamaríamos imagen fotográfica, que como que esa categoría cada vez va a ser más desueta, pero con lo que ahorita, el día de hoy, en 2024, llamaríamos imagen fotográfica? Bueno, ahí yo tomo fotos a todo lo que me interesa. Soy súper voyerista, entonces todo le tomo fotos, todo lo quiero mirar. Entonces yo miro para arriba, o miro muy para arriba, o miro muy para abajo, o estoy generando fotos macroscópicas. Me interesa poder como tener como una perspectiva distinta del mundo.
Y no distinta por ser exótico, sino distinta porque me soy curioso. Pero el pensamiento fotográfico creo que es divertido, y pensándolo en este momento, por ejemplo, para mí el reto es, hoy en día hablando de las inteligencias artificiales, para mí el reto de usar IAs es que no se note que hayan IAs detrás. Como que no se note el Excel, que no se note el código, No. el prompt mal redactado. No, entonces... Como prompt con errores ortográficos. No manda el correo electrónico diciendo que es algo bonito. Pero el resultado de las imágenes me interesa. Por ejemplo, hace pocos meses estaba trabajando sobre fotos, sobre imágenes especulativas de canales de agua contaminados. ¿Qué significa imágenes especulativas? Lo que usted le decía al prompt. Sí, porque no es un lugar que exista. O sea, no hay un lugar que diga, esto es tal cosa. O sea, no son No. imágenes del río Bogotá convertido en carnería. No. Ya. Es como cualquier lugar en cualquier lugar de Latinoamérica. Ya. O sea, porque lo he intentado como hacer. Le he pasado esas imágenes a personas de varios lugares. Y es como, yo creo que esto es tal lugar en tal parte. O esto es Bucaramanga. O esto es Bogotá, Usme, por allá metido. Y es como, no, eso es creado con IA. Y entonces la gente queda como, mierda. Pero claro, si tú tienes un pensamiento fotográfico, puedes Para no decir, engañar al espectador. y puedes ser tan riguroso en ese prompt que permita que esa imagen exista. Pero eso no lo va a pensar una persona que no entienda de ese lenguaje. Del lenguaje fotográfico no lo va a poder resolver. No, si tú le pides imagen de un caballo, pues te dibuja cualquier caballo y no te va a decir, mira, el lente es tal, la iluminación es esta cosa. Hay que construir, o sea, es como cocinar. O sea, crear un buen prompt es cocinar. Y para cocinar rico hay que tener muchos ingredientes. O si es sencillo, o si es algo muy minimalista, pero hay que saber exactamente. O sea, un haiku es poderoso, pero hay que saber qué es el haiku. Entonces, eso también vuelve al lenguaje. El lenguaje es importante, entender qué es lo que tú comunicas es importante. Hay veces somos demasiado abstractos y yo creo que eso también es una ventaja que tienen las inteligencias artificiales. Por ejemplo, si yo le pasara la cabeza mía tal vez a alguien, no sé si la palabra sea normal o neuronormativo, pues seguramente va a ser un poco extraño y no va a entender, pero sí, yo puedo tener ese mediador que me permita aterrizar el lenguaje, ser más ordenado, porque volvemos, yo pienso de A a Z, paso de A a Z de una, pues puedo tener como una estructura que me permita crear algo que las personas entiendan, sí, mira, primero va a hacer esto, luego va a hacer esto, luego va a hacer esto. Y eso se puede convertir en imágenes, eso se puede convertir en códigos, eso se puede convertir en texto, se puede en música, y eso es lo divertido. O sea, yo creo que más que pelear con las inteligencias artificiales es saber para qué sirven y para qué les podemos servir, para qué los podemos usar. He hablado, por ejemplo, volviendo a la academia, como con amigos cuando empezó, que el gran boom fue hace como 3 años, y era como, es que me han pasado trabajos con IA y no funcionan, pero él no entiende. Y yo, pero es que resulta que simplemente es una investigación direccionada. Si tú eres estúpido, te va a contestar cosas estúpidas. Si tú sabes qué le vas a preguntar, pues te va a contestar cosas interesantes. Y a medida que tú vas haciendo cocinar esa información, vas aprendiendo. Es una manera muy rápida de aprender, si tú quieres aprender. Si necesitas saber de algo específico, por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo sobre parlantes. Generalmente para mí era como un mundo como, sí, los voy y los compro. No, ahorita quiero como entender muchas cosas sobre resonancia. Pues lo que hago es sentarme a preguntar. Bueno, otra cosa que pasa es que como tengo muchos amigos de mundos distintos, antes los acosaba. Soy muy acosador preguntando cosas. Entonces siempre soy muy curioso, entonces siempre es como, hola,
¿esto te parece? ¿No te parece? ¿Qué opinas de cómo voy a hacer esta? Ahorita tengo un amigo que le puedo preguntar y no se cansa, y eso me encanta. Entonces tengo un amigo ñoño no se que cansa ni lo bloquea. ni me jode, ni lo estoy hostigando, y cuando necesito cosas específicas, pues voy a mis amigos a preguntarle cosas específicas que la experiencia humana no la tiene la máquina. Entonces para mí ha sido, o sea, no sé, yo tengo preguntas a las 4 de la mañana, no le voy a decir a mi amigo, mira, tengo esta pregunta, necesito resolver esto. No, tengo un amigo ahí que está 24/7, y eso para mí ha sido genial. O sea, yo tengo un amigo, o tengo muchos amigos, porque realmente no uso una sola. Pero ahí me perdí un poquito, ¿ese amigo existe? Es decir, o es ChatGPT, es que ahí no entendí la línea. Hay ChatGPT, hay muchos. Ya. Por ejemplo, ahora, Sí, no, porque la línea de pensamiento que como momento. no, pero sí creo amigos, tengo agentes. Entonces yo diseño agentes para cosas específicas. Por ejemplo, Una vez usted me dijo cuando nos encontramos a la entrada, creo que fue el último álbum que usted tenía, es una gente buscándole convocatorias, fue. sí, tengo muchos agentes. Por ejemplo, la última exposición individual diseñé un agente para que fuera mi curador, porque me parecía como muy raro que yo fuera el curador de mi propia exposición individual. Entonces y pues me cansé de buscar amigos curadores como, ay, por favor, me ayudas a hacer, y fue como imposible. Entonces yo dije como, no, me tocó como lo de, ¿cómo es que se llama? Soyber, el robot de Futurama. Bender, que entonces creé mi propio barco con juegos de azar y mujerzuelas. Entonces pues entonces creé el agente que fue el curador de esa exposición. Y también pensaba como, bueno, si existe escritores fantasmas, pues voy a colocar un curador fantasma. El curador fantasma es esta IA, y en la exposición tú tenías un teléfono y podías tomar una foto, y en la foto te iba a decir cuál es la obra y por qué estaba ahí, cuál era la correlación con la exposición. Entonces tenía como mediador, curador, todo al mismo tiempo. Entonces una persona que lo entiende todo. ¿Gratis o usted paga para...? Yo pago algunas, Ya. siempre testeo y pago y voy saltando, voy migrando. Conociendo como el dispositivo, ¿no? Sí, ahorita estamos como buscando y haciendo cosas en local. Entonces corriendo cosas en local, mirando con los equipos. Tengo muchos amigos, tengo en el equipo que de DNA Plus Art tenemos como gente muy chévere. Entonces estamos como mirando cómo generar cosas en local con tarjetas gráficas grandes para nuestras investigaciones, nuestras preguntas. Le quería preguntar un poco, también ya está el artista ingeniero, ahorita me parece que está apareciendo el artista gestor. Y gestor no en el sentido de el Excel es para saber cuánto me entró y cuánto salió y no tumbarme, o como un informe final y qué mierda, sino más como ese gestor que utiliza capas de pensamiento, recorridos, comprensión de territorio, naturaleza o ecosistema, referentes de otros, porque un tutorial genera referentes, por ejemplo, para establecer como modos de hacer. Entonces quería preguntarle respecto a esa idea de gestión. Me parece que en esta obra, por ejemplo, con todo lo que usted dijo, hay como muchas decisiones de gestión que fueron tomadas también como 4 pasos adelante, pero también relacionadas con un fin último, que es este objeto que se presenta acá, pero no solamente. Y en ese sentido quería como un poco para ir cerrando respecto a esta relación amistosa o funcional amistosa con la inteligencia artificial, y es respecto a esos procesos de gestión creativos que su merced realiza. ¿Cómo podría entender usted los precedentes de esta obra? O sea, como que vámonos a las carpetas, escarbemos a las carpetas, pero ordenadamente, para no armar un mierdero de carpetas que después no sabemos cómo estaban, sino ordenadamente en términos de gestión. La gestión que está detrás de esta obra, ¿cómo fue? Digamos que recupero una anécdota que su merced me contó. El tubo es muy frágil y es recuperado, pero fue intervenido porque el tubo originalmente, bueno, no originalmente, fuera de este espacio de arte, de este tubo, no sería este tubo, sino sería un bombillo
y ese bombillo tenía un recubrimiento. Entonces, digamos, como gestor, artista, joyero, investigador, ¿cómo retira el recubrimiento para no destruir el tubo? Y otra cosa que usted me advirtió es como, hay que tratarla con fragilidad, pero si se rompe todo bien. Yo ya tengo varios, por si acaso, que igual mientras montábamos esto, pues yo sufrí por mi temblor y la altura, etcétera, y por el cuidado que debemos tener para no destruirlo. Pues aparte, reemplazo no tiene seguro de obras, entonces como fue puta, mal por todo lado, por eso sudo. Entonces ahí, yo no soy gestor, su merced es gestor, toma decisiones de gestor para hacer obras. En este caso, si nos pudiera contar, insisto, de lo que quiera, porque hay muchas decisiones de gestión que pueden ser puro secreto profesional. A mí me gustan las herramientas y me gusta tener herramientas. Entonces yo soy como coleccionador de herramientas. Entonces si uno quiere hacer cosas bien, o sea, si quieres cortar vidrio, pues necesitas la herramienta para cortar vidrio. Si necesitas una piedra de por ejemplo, para quitar cosas de aquí, fue como la fresa de diamante. Si no tuviera la fresa de diamante, hubiera sido una mierda. Y la obra no existiría. Y no, pues o sea, no sería de la misma manera. Ya. O sea, si... Y es el cuidado, es que yo creo que eso tiene que ver con el mismo hacer, o sea, siento que es el respeto hacia su trabajo. O sea, el respeto hacia su trabajo tiene que verse, para mí, o sea, algo que a mí siempre se me quedó en la cabeza fue como pensar que Mondrian se colocaba sastre para pintar. Y era como que era un ejercicio y él sentía que es que... ¿Y no hacía un desastre? No, con su ropa? entonces no era un desastre. Y entonces eso para mí es importante. No puedo evitarlo. Entonces para mí es como no, es que claro, es que es un respeto hacia el oficio. Y si uno tiene un respeto hacia el oficio... Sí, entonces pues yo lo que hago es como... Tengo mi delantal para trabajar, puedo hacer un mierdero, pero pues el mierdero tiene que ser coherente, todo lo clasifico. Si no es un mierdero caprichoso. Todo, soy obsesivo clasificando todo. Entonces todo está como en un lugar específico, cajitas de las cajitas con todas las cosas como para poder llegar rápidamente a ellas. Las herramientas, cada pregunta muchas veces requiere una herramienta específica, pues toca conseguir la herramienta para poder que esa pregunta se resuelva de la manera efectiva. Entonces para mí es eso, siempre es como yo necesito. Entonces sí, puede que no sé, alguna persona dirá como, ay, pero eso lo podrías, no sé, necesitas... Ayer estábamos pensando con una persona del laboratorio para algo que se tiene que hacer y era como, mierda, necesitamos hacer esto. Y la respuesta rápida era impresión 3D. Que esa ahorita es una salida que se está perrateando en forma. Yo soy defensor de la tecnología, pero pocas veces he visto cosas con impresión 3D que realmente a mí me encanten. Y ese me encanten, y lo digo porque, por ejemplo, en Makers Colombia, yo muchas veces he dicho como, ay, me encantaría escuchar algo acá que no sea impresión 3D, como hablen de cosas divertidas que no sea impresión 3D. Impresión 3D con puto plástico gris horrible y capitas feas. Entonces, y eso tiene que ver con un pensamiento del hacer. Y al final fue como, no, esto lo podemos resolver con varilla, haciendo unos contramoldes, y resolviendo esto con unos contramoldes va a ser mucho menor el trabajo, y ese menor trabajo, y esto es una cosa pensada para una tesis de grado. Y era como, lo vamos a resolver de esta manera, pero para hacerlo bien vamos a usar soldadura eléctrica, pero no va a ser la soldadura eléctrica normal, sino que hay que usar soldadura MIG. Y esa soldadura, que es una soldadura sin gas, que es una soldadura de un rollo que tiene un fundente específico, que vamos a poder controlar. Pero para hacer eso bien hay que comprar el aparato. Bueno, vamos a comprar el aparato. El aparato es necesario. ¿Para qué? Lo vamos a usar para 2 horas, que seguramente vamos a terminar, pero va a estar ahí para cuando se necesite luego. Y eso es lo que yo siempre pienso. O sea,
las herramientas se tienen, o sea, si tú quieres hacer las cosas bien, vas a tener, yo amo todo lo que sea asistido por computadoras, la precisión es absurda, entonces, pero también hago cosas manuales, o sea, aquí, o sea, me gusta como, he hecho obras en las cuales yo digo, Aquí se ve eso precisamente. o sea, yo necesito, solo quiero usar corta uñas, pedacitos de baquelita, cable de pared y un pedazo de acrílico, y aún así poder controlar mucho amperaje, y son retos, hay pegante de uñas, y es como yo lo puedo hacer, o sea, lo manual no es, entonces depende, o sea, si yo quiero ser como manual lo puedo hacer, pero si yo quiero ser súper meticuloso y que el milímetro o la micra me importe, también lo hago. Y eso yo creo que son decisiones. Entonces, por eso yo sí defiendo como en que el oficio tiene que ser son decisiones, ese oficio se hace con cuidado, y el oficio es con cuidado. Por eso vuelvo, como que no voy a hacer nada con amarras plásticas y cosas encontradas en la calle, porque pues no me siento, me daría vergüenza conmigo mismo hacer cosas de ese estilo. Espero nunca hacerlas, pero o si las uso son para cosas específicas. O que sean deliberadas. Sí, si se hace así es porque lo necesito de tal manera, pero no es por rapidez, no es por una solución, porque lo encontré en la esquina, no. Por eso vuelvo y digo, son decisiones y el respeto con su trabajo. Y eso es lo que yo siempre estoy pensando, cómo es que yo me enfrento al material, a la materialidad, porque es como la taxidermia, o sea, yo no puedo que si yo voy a usar un animal que me encontré, porque pasa que yo siempre que voy caminando me encuentro animales. Cosa anecdótica, por ejemplo, me perdí en California, en una montaña, y me encontré todo el esqueleto de un carnero. ¿Cómo? No sé, pero la naturaleza siempre me regala cosas. O sea, yo voy a la montaña y siempre hay un huesito, hay una piedra que me interesa, una ramita, no sé, yo digo, la naturaleza me lo regala. ¿Hizo algo con ese esqueleto? ¿Hizo algo con ese esqueleto? No me puedo traerlo completo, tengo pensado, entonces solo traje... Bueno, que mucha foto. No, estaba con el teléfono descargado, se me han perdido mis amigos, dormí debajo de una piedra gigante, habían heces de puma por ahí, no, y el esqueleto lo dejé lejos por si de pronto llegaban depredadores. Fue una cosa de como dormir solo debajo de una piedra gigante en una montaña, fue raro, pero por fortuna lleva la Kindle, si está, le dura la batería todo el tiempo, entonces me puse para como sopesar el miedo, leía sobre la retórica en Bach, y eso fue lo que me sostuvo esa noche perdido. Sí, porque era como mierda. Además la retórica en Bach, como que lee sobre lenguajes. Como... Sí, como... Ok. Y eso fue como... Pero fue lindo, porque te recuerdas esas situaciones como que... Bien. Y es que siempre están. Entonces por eso como los elementos me son importantes, por eso al momento de abordarlos es importante abordarlos de la mejor manera. Entonces por eso siempre estoy como buscando cuál es la mejor manera de abordarlos. Por ejemplo, ahorita con la obra que va a estar en el CNA, bueno, yo una vez como que aprovechando que la gente va a escuchar, es el 19 de septiembre en la sala Fanny Mickey, y son datos oceánicos en tiempo real convertidos en música sinfónica, entendiendo cada océano como una de las familias de la orquesta. Entonces, y también tenía un enfrentamiento, y era como, me compro
parlantes increíbles, con el presupuesto del ministerio, o lo que hago es de una manera romántica sacar de circulación de las basuras de estas personas que viven del rebusque estos parlantes, y luego dignificarlos a tal punto que la restauración esté presente. Y ese es el camino que se decidió también porque quería que la huella de carbono sea menor. Entonces la huella de carbono de estos árboles, porque esto está puesto sobre un bosque de troncos de árboles que va a estar dentro de esta sala, y era como, no, quiero que sea esto. Mucha gente por ejemplo, gente que trabaja con sonido, es como, ¿y para qué? Cómpralos si están perfectos, pero para mí es una decisión. Y yo quiero restaurarlos y quiero que estén de la mejor manera. Entonces el pensamiento sistémico, porque sí, están perfectos, pero vienen desde, no sé, a través de no sé cuántos buques, de cuántos sí, puertos, manipulados por no sé cuántas personas sometidas a trabajo esclavo. No, pero no solo eso, sino que yo estoy comprando, pero ese que no compré seguirá siendo basura. Por lo tanto, a mí me interesa es como sacarlos de ahí, ponerlos a circular y dignificar ese material. Yo digo que las máquinas me hablan, y es como que yo voy pasando y veo cosas que me llaman la atención, y es como, no, ella me dijo, cómprame. Y van a mi casa y las clasifico, no sé, los tecladitos Nokia que siempre estoy comprando, Casio que siempre estoy comprando para hacer circuit bending, o los computadores de niños para hacer música, y es como, no, está roto, pero yo sé para qué sirve. O sea, me encantan los OLPC y hago música desde esos computadores como absurdos, y hago música con computadores del 2005, o sea, pero me gusta, pero es también como, es una decisión. Podía usar simplemente el Mac con Logic y hacer música con Logic, lo hago, pero también me gusta hacer con el computador antiguo de niño y hacer otra sonoridad y explotar ese mínimo recurso y sacarle el máximo de jugo para poder hacer otro tipo de, digamos que es de materialidad sonora o plástica o lo que sea, pero es una decisión. Esa era mi última pregunta. ¿Ustedes quisieran preguntar? Tengo dos preguntas. Si quieren el micrófono o no. Pues para que quede grabación o no. Pues una es una pregunta técnica respecto al lenguaje, porque tú dijiste que hay una diferencia entre transdisciplinariedad e interdisciplinariedad. Entendí un poco a qué te referías con lo transdisciplinario. Entonces me queda como la duda de esa diferencia entre esos dos. Y la otra es, te habías dicho que tú habías estudiado licenciatura. Y entonces mi pregunta es, ¿dónde queda ese componente de lo pedagógico en tu relación con el espectador o con el público, con la gente que ve la obra? O si de pronto eso es algo que no te interesa, como mi obra sola, yo no quiero como que ir a explicarle a la gente esto de qué se trata. Porque además siento que el lenguaje que estás manejando es un lenguaje sofisticado, y entonces en cierta forma, si uno quiere relacionarse con algún tipo de público, tiene que haber algún componente de esos. Y la última pregunta, no eran dos, eran tres. Guillermo me había dicho que esto era un reloj, que este objeto era un reloj. Entonces yo quería saber si la figura del reloj aplica para entenderlo o si no. Gracias. Bueno, empezando por la pedagogía. El primer trabajo que tuve en la vida fue de profesor. Entonces tenía 8 años. Entonces en la Biblioteca Pública de Cartago me invitaron a enseñarle a otros niños a hacer origami. Era como, tuve una reunión, mi primera reunión fue así como... Comité, así como yo chiquito, mi papá, el director de la biblioteca, la persona encargada como del área de niños. Y era como, bueno, y te vamos a pagar. Mi papá, no, él no necesita plata. Él va porque porque él entendía que el fin no era hacer plata, el fin, porque yo tenía 8 años, el fin era hacer cosas divertidas con otros. Por eso me encanta
por eso me siento tan identificado con el movimiento de hazlo tú mismo, hazlo con otros, GNU Linux, entonces todos aportamos, todos construimos en colectivo, las colectividades me interesan. Entonces siempre el ser docente para mí es una cosa, enseñar me gusta y tanto aprender como enseñar creo que son como cosas como que van de la mano, porque también mucha gente es docente Dios y docente Dios no sirve con culo. Entonces, porque tú... Docente Dios mata. Sí, o sea... Procesos, sí, egos, personalidades... Sí, como lo que te contaba de estar en la escuela en Pereira y decirme un profesor como, no, es que tú no vas a ser artista, tú vas a ser profesor de la vereda del Congolo, porque es un puto artista frustrado. Y entonces, o que esos profesores dioses se anidan en la academia y nunca exponen, y exponerse es parte del oficio. Un profesor que no expone es un profesor que habla mentiras. Entonces, en artes, para mí es un mentiroso. O sea, ¿tú de qué estás hablando? Si tu oficio no está reflejado en tu trabajo. Entonces, para mí enseñar es fundamental. Lo he hecho también en la universidad. Enseñé principios básicos de electrónica aplicada en moda. Me gustan muchas cosas. Me gusta la moda, me gusta la arquitectura, me gusta la música. Por nombrar algunas cosas, me gusta cocinar, no sé. Pero, ¿y cuál era la otra pregunta? El lenguaje. No, bueno. Digamos que también me interesa, el tema de la pedagogía es en la relación con el público que está viendo, por ejemplo, este tipo de obras. Sí. O sea, hay una forma en la que no sé, a veces siento que como artista... Pero también... Al artista le toca como sentarse a explicar y puede ser que pero a mí no es que no me guste explicar, pero me parece horrible las obras que se tienen que explicar. Tal vez esto es un poco críptico, pero por ejemplo, si tú tienes que ir a una obra y primero tienes que leer el texto, qué pereza. Creo que... Sí. O sea, me parece como terrible. Entonces por eso a mí me encanta el libro Albedrío, como... Mira... Intenta, por ejemplo, para Guillermo es un reloj, a pesar de que tiene el tiempo, para mí es como una fotografía o una pintura en tiempo real de la Tierra. Entonces, para mí es como una fotografía. Como, vea, ¿tú eres el pensamiento fotográfico? Sí. Sí, no, una cosa muy extraña es que tú dijiste que era verde y yo no había captado que era verde. Usted no vio después de que estaba viendo todo el tiempo. Desde que llegué y ¿usted veía blanco? Julián dijo, ¿es verde? Ah, sí, es verde. Por ejemplo... Hay ahí un color. Sí. Y se relaciona con el dorado de una forma especial, no es como un hecho, no es solo luz, sí, es no. Como no, por eso vuelve y por eso lo de la decisión del color es pintura. O sea, sí. Entonces... Esa teoría del color es tal cual jugar con los... Entonces ahí... Y también hay una decisión pedagógica, y es porque yo lo podría haber dicho Greenwich y ya, pero... Ya más sería colonialista. Entonces sería como... O sea, yo pienso que la obra debería estar, si está acá en Bogotá, debería ser el primer punto, debería ser Bogotá. ¿Por qué? Porque eso le permite a la persona ubicarse y tener como... tú mides cualquier cosa de acuerdo a lo que conoces. No sé, las personas medían con el cuerpo, las personas miden con las manos, o por ejemplo, una bisabuela mía medía con cuántos tabacos se fumaba mientras caminaba al X lugar. Pues si yo le digo que ese es Bogotá, pues va a entender y va a poder aterrizar en su cabeza qué es el resto y va a poder deducir. Entonces por eso es una decisión que fuera Bogotá el primero. Si esto se presentara en Londres, pues sí sería Greenwich. Pero si está en, no sé, en Hawái, debería ser el primero Hawái. Porque la interlocución es con humanos.
Y como yo no estoy hablando con una máquina, necesito que el humano pueda tener ese recorrido y esa proyección, que se proyecte en medio de estas luces. Entonces hay un componente pedagógico ahí. Hay 24 bombillas. Sí. O sea, si yo como que me siento acá de los y lo que puedo entender es paralelo a las montañas. Entonces yo siento. Ah, usted Ve esto, las montañas, no. Detrás de la mano. Sí. Porque estoy sentado, ya llevo un rato, entonces siempre estoy como pensando si la luz tiene que ver con la No. altura de No. los vidrios. No, solo No, pero pues, tiene que ver simplemente con la luz en la Tierra en tiempo real, como una fotografía de la Tierra en tiempo real. ¿de dónde viene la...? O sea, ¿de qué depende que estén prendidos o apagados? ¿El sensor o Toma datos de internet. Toma datos de internet. ¿De qué datos? Toma datos y hace una correlación. En este momento hay muchas bases de datos, o sea, hay muchas bases de datos abiertas, entonces para esta no me acuerdo exactamente porque como que la cabeza, no sé si cada vez que ustedes están en un proyecto como que se meten en el proyecto y entonces solo piensan en ese proyecto, entonces y lo guardas y luego lo sacas y lo metes otra vez. Entonces ahorita yo estoy con NOAA en la cabeza, entonces tengo como la próxima exposición, entonces la próxima exposición son datos de NOAA, que es como la DIMAR gringa. Entonces, por ejemplo, para esa exposición es NOAA. Para acá estoy tomando, tengo un data scrapping, que el data scrapping está tomando esos datos, está promediando y ese promedio se va porque no puede ser tan exacto porque al final la luminosidad de este LED, por más inteligente que sea, no es igual que la luz que emite el sol y dependerá de factores atmosféricos y demás, y entonces acá es como que toca ponderar algunas cositas como para que sea un poco más entendible por el espectador. Y lo que hablas del lenguaje es porque no es como como la inter está como dentro y la trans está por fuera tomando información de otros espacios, pues como yo la entiendo. Entonces no me interesa ser como interdisciplinar. En las artes pues sí, interdisciplinar es ser performer, videoartista y bla bla bla. No, me interesa más tomar temas de la medicina, de la neurociencia, de la ingeniería, de muchos mundos, de la cocina, no sé. O sea, depende de lo que la idea o el pensamiento te ponga a investigar en ese momento. Listo. Pues muchísimas gracias.